Buenos días, profesor. Buenas, a ver, esperamos 3 minutos. Buenos días, profesor. Fabiana. Buenos días, profesor. ¿Sí? No. ¿Qué? Tengo tu número y te agregué a WhatsApp. Ya, mándame un mensaje para añadirte. Dice acá. ¿Están que hablan del WhatsApp? ¿Del grupo? Sí. Está la imagen de un conejito. Sí, eso soy yo. De un Ya le conejito. mandé el mensaje. Ya, en la tarde te agrego, ¿ya? Ok. Bien, ¿a quién va a agregar? ¿Ah? A ver, ¿quién está? ¿Por qué no da entrar a la plataforma? Muy bien. ¿Cómo Se ve la clase, se ve el tema hoy día. Sí, profesor. ¿Cómo Sí, me dice? profesor, ahí dice el pecado. ¿Cómo me dice? ¿Quién está hablando por ahí? El pecado. ¿Por qué no El entra? pecado. ¿Aló? ¿Por qué no da entrar? ¿Qué? ¿Quién está hablando ahí? Profesor, buenos días, Salazar. Sí, sí, buenos Profesor, días. en el WhatsApp de cuarto B dice entrar al link, Ya, pero pues, supongamos que yo no estuviera ahorita en casa, mi hijita ya. no entra a la plataforma, no da, entra en la computadora, no sé por qué. Eso tiene que llamar al colegio, señorito. ¿Usted tendrá por medio de plataforma o la computadora del Zoom? Nosotros hemos entrado, de mí entra normal, ¿ah? Porque prácticamente nosotros estamos entrando por el Zoom. Sí, porque ahorita a mí también estaba Ah, dando normal. sí, Porque Profesor, yo ahorita entré van a... por la plataforma. sí, señorito. Eso tiene que llamarlo al colegio a ver si hay. Ay, ay, ya, profesor. Ya, señorito. Muy bien. ¿Se ve el tema? Sí, profesor, ahí dice el pecado. Muy bien. El tema del día de hoy es el pecado, ya, chicos. A ver, ¿qué concepto tenemos de pecado? ¿Alguien tiene algún conocimiento? Supongo que han Profesor, yo escuchado sé que hablar, es. ¿no? Profesor, yo sé que es. A ver, ¿quién está hablando por ahí? 20 millas A ver, repartido. Ventamilla, a ver, primero Ventamilla, a ver, Ventamilla, ¿qué concepto tienes del pecado? El pecado es como errores o males que Errores, males, dice, ¿algún concepto más? Ya, A ver, Treyes. Profesor, también, profesor, el pecado es hacer cosas malas y pecar como robar, maltratar. Claro, ¿no? Mayormente, Dios nos hace puros, ¿qué dicen ustedes? ¿Ah? Puros de corazón. A ver, un momento, chicos, a ver, un momento. yo, profesor. Profesor, yo sé qué es el pecado. El profesor dijo que esperemos un rato. Muy bien. A ver, dime, ¿qué es el pecado? A ver. El pecado, profesor, es como si, o sea, Dios no dice que debamos tomar y los que toman ya están cometiendo un pecado. El pecado, sí, claro, ¿no? Los mandamientos. A ver, vamos a ver, vamos a centrarnos en el concepto, ¿ya? En el concepto, ¿sí? Muy bien, pecado es transgresión voluntaria
¿Qué entendemos por transgresión voluntaria, chicos? A ver, muchas veces las personas cometemos ciertos errores, pero sin conocer los mandatos y las leyes de Dios. ¿Ya? Transgresión voluntaria. A veces actuamos sin querer queriendo, como dice el Chavo, ¿no? A veces actuamos sin querer queriendo, pero nuestros actos, nuestras actitudes nos llevan al pecado, ¿ya? Conscientes de la ley divina. Y hay otros casos que mayormente sabemos que eso es pecado, sabemos que ese pecado va en contra de la ley de Dios, pero así lo cometemos. Así vamos. Así lo cometemos, el pecado. ¿Ya? El pecado, ¿sí? Muy bien. En la teología moral, chicos, se le considera un acto malo. Y es un acto malo, ¿ah? Es un acto malo o es la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. ¿Por qué dice que es la omisión culpable? Muchas veces, cuando nosotros cometemos algo malo, cuando nosotros prácticamente cometemos un pecado, nuestra conciencia es el mejor juez que nos va a juzgar. Nos va a decir, tú cometiste este acto malo y no nos va a dejar dormir. No nos va a dejar dormir, no nos va a dejar descansar, no nos va a dejar vivir en paz tranquilos. Conciencia, porque sabiendo que tú has ofendido a Dios, tu conciencia va a ser tu mejor juez, que te va a echar la culpa, tu conciencia. Por eso dice, ¿no? La conciencia es el acto culpable, ¿ya? Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto. Se considera pecado a todo aquello que se aparta de Dios. Se considera todo aquello pecado que prácticamente el pecado nos ayuda, nos enseña a vivir en la mentira, chicos. En la mentira. ¿Sí? En la mentira. El pecado es una rebelión contra Dios. Es una rebelión contra Dios. A ver, yo te pongo un ejemplo, ¿ya? Yo tengo un vaso de agua acá, un vaso, imaginemos. El agua es pura o cristalina. ¿Es pura y cristalina? ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. ¿Ah? Verdad, Es profesor. verdad. Ah, muy bien. Y en el otro brazo, en la otra mano, yo tengo barro. Lo echo barro al agua. ¿El agua seguirá siendo pura y cristalina? No, profesor. No, profesor. Ya no, claro, ya no. Ya dejó de ser cristalina. Igualmente es el pecado. Dios nos hizo puros. Dios nos hizo limpios. Dios nos hizo puros y limpios. Pero si yo peco, prácticamente estoy manchado. Estoy con barro. Estoy asqueroso. Estoy con telarañas. Igualmente. El pecado nos aparta porque estamos manchados. Estamos manchados, ¿ya? Muy bien. Muchas veces, chicos, hay que aprender de los griegos, de la religión griega. ¿Por qué de la religión griega? Y lo puse acá en la pantalla. ¿Por qué? No sé si ustedes ven Discovery, documentales, ¿no? Mayormente dice cuando los griegos pecan, lloran desconsoladamente. ¿Por qué? Porque sienten que se han alejado totalmente de Dios. Los griegos sienten que se han alejado de Dios. Sienten. Llegar al cielo para ellos es una meta, para los griegos, ¿ah? Para la religión griega. Llegar al cielo es prácticamente su objetivo que ellos deben tener. Pero si ellos pecan, lloran desconsoladamente. Por eso ellos consideran llegar a la meta, llegar al objetivo, ya con Dios, llegar al objetivo con Dios. ¿Sí? Muy bien. A ver, seguimos. En la tradición judío-cristiana, cuando yo hablo de la
religión judío-cristiana, me estoy refiriendo mayormente, chicos, a la religión judía. A la religión judía. Esa religión judía que prácticamente había sido liberado por Moisés de los dominios del faraón, porque vivían en la esclavitud. Hasta el día de hoy sigue, ¿no? La religión judía, hasta el día de hoy. Su Biblia de ellos es el Tajat. ¿De qué consta el Tajat? Está todo tomado del Antiguo Testamento. Todo tomado del Antiguo Testamento. Todo tomado del Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Tajat mayormente están leyes, están estatutos que la religión judía debe cumplir al pie de la letra. Debe cumplir al pie de la letra. ¿Sí? Pero ¿qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Aún hoy, para el judaísmo, no existe un pecado genérico, que no existe un pecado general, ¿no? A manera de naturaleza, de los actos de los hombres, sino de las transgresiones objetivas y concretas. ¿Qué dicen ellos? Desde el primer momento que el hombre piensa un acto malo, ya pecó. Ya pecó. ¿No? Si por la mente se me viene decir una mentira, ya pequé. Ya pequé. Si por la mente me viene una palabra de hablar, una palabra, una lisura, ya pequé. Ya pequé. ¿Por qué? Ellos dicen, todo lo que está en el pensamiento se queda en el corazón. Y todo lo que está en el corazón lo voy a llevar a través de mis actos. A través de mis acciones. Voy a tratar de hacer daño a la persona. ¿Por qué? Porque eso ya se apoderó dentro de mí. Ya vive dentro de mí. Dentro de mí. Y tiene mucha razón, ¿ah? Tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús también lo dijo. Si el hombre tiene cosas malas guardadas en su corazón, ¿no? Saldrá al flote afuera, lo va a decir. Pero si el hombre tiene cosas buenas en su corazón, de él saldrán maravillas, de él saldrán bendiciones. Pero si el hombre tiene cosas malas guardadas en su corazón, saldrá maldad. Saldrá maldad. El mismo Jesús lo dijo, ¿ah? Ya, muy bien. Por eso dice, ¿no? Desde el primer momento que el hombre ha pensado en un acto malo, ya pecó. Ya se alejó de Dios. Ya se alejó de Dios, ¿sí? Muy bien, seguimos. En cambio, de acuerdo con el Nuevo Testamento y la tradición del cristianismo, existe una naturaleza pecaminosa en el ser humano, heredada de la primera transgresión, Adán y Eva. Adán y Eva fueron los que cometieron el pecado original. El demonio se centró ahí en el paraíso y le dijo a Eva, si comes esta manzana, serás como Dios. Pero Dios ya les había prohibido, ¿ah? Dios les había prohibido. Quisieron, desobedecieron a Dios. Sí, profesor. Desobedecieron a Dios. ¿Y Dios qué le ¿Por dijo? qué? De una Que se patada. larguen. De una patada los botó del Los paraíso. botaron. Los botó del paraíso. ¿Y qué dijo Dios? Desde ahora, el hombre con el sudor de su frente se ganará su pan. A través de su trabajo. A través de su trabajo. Muy bien. El pecado, chicos, nos lleva a una condenación. A una condenación eterna. Hay que tener cuidado con esos. Nos lleva
al infierno prácticamente. Nos lleva al infierno, ¿ah? El pecado. Si nosotros seguimos viviendo en ese pecado, no salimos, ya sabemos lo que nos espera, el infierno. El infierno. ¿Sí? Muy bien, seguimos. A ver, en la Biblia y la tradición eclesiástica se refiere a las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Define y se refiere a las diferentes clases de pecado. Hay 4 clases de pecado, chicos. ¿Ah? Hay 4 clases de pecado, ¿ya? El pecado en general consiste en una transgresión libre y deliberada de la ley de Dios. Cuando nosotros le decimos, Dios, para mí no existes, yo hago con mi vida lo que a mí mejor me plazca, yo soy libre, Dios, y yo puedo decidir por cualquier situación. Dios, puedo tomar mis propias decisiones, a ti no te necesito. Pecado. Pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy haciendo mal uso de mi libertad. Claro, Dios te da la libertad, pero ¿cómo tú lo tomas? Si tú lo tomas, esa libertad, prácticamente por el camino del mal, te alejaste de Dios y estás en pecado. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Sí? Por eso dice, deliberar de la ley de Dios, deliberar, exagerar, ¿no? Oye, por leve que sea, es pecado, por leve que sea. Muchas veces he escuchado, ¿no? Es mentirita piadosa. Pecado. Por leve que sea, ya cometiste pecado. Voy a mentir al profesor, ¿por qué no vine mañana a clases? Desde que ya lo pensaste, cometiste pecado. Ya cometiste pecado. Le voy a jugar una broma a mi compañero, voy a agarrar su cartuchera y se lo voy a guardar. Ya cometiste pecado. Aunque así sea una broma. Aunque así sea una broma, ¿ya? Aunque más leve que sea, es pecado, ¿ya? Muy bien. A ver, es pecado cualquier desviación de los mandatos, cuando yo me alejo de los mandatos de Dios. Cuando yo me alejo prácticamente de la ley de Dios, ya es pecado. Cuando yo me alejo de los estatutos, de los mandamientos de Dios, ya cometí pecado. Primero contra Dios, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Que se opone a la voluntad divina, ¿ves? Cuando yo cometo pecado, le digo a Dios, para mí no existes, yo voy a hacer mi voluntad, yo, de mí, yo voy a hacer mi voluntad. Prácticamente, le digo, Dios, en mi vida, tú no vas a hacer mi voluntad, tu voluntad, sino la mía. ¿Sí? Muy bien, ya sea por mandamiento revelado o por la conciencia sembrada por Dios en cada ser humano, ¿ya? Los pecados se clasifican en 4 partes, chicos. En 4 partes, ¿sí? El pecado muy bien, el pecado original. Todos nacemos con el pecado original, pero hay un sacramento con la que se puede borrar, con la que se borra el pecado original. ¿Cuál es ese sacramento, chicos? A ver, ¿cuál es? A ver, ¿lo sabe? Creo que debe saber, ¿ah? Porque lo recibimos desde niños, ¿ah? ¿Ah? El pecado de Adán y Eva. ¿Pero con qué sacramento El se borra? bautismo. Claro, El bautismo. bautizo. con el bautizo. Yo dije primero el bautismo. Ale. Sí, ya está. El bautizo. Con el bautizo. has dicho, pero A ver, apague su audio. Con el bautizo. Con el bautizo, yo borro el pecado original y se me devuelve la gracia santificante. La gracia que solamente Dios me puede dar. De nuevo vuelvo a ser puro. De nuevo vuelvo a ser limpio. ¿Sí?
para vivir en gracia de Dios, en presencia de Dios. ¿Ya? El pecado original cometieron Adán y Eva, ¿no? Con la desobediencia a Dios en el Comer el paraíso. fruto. ¿Ya? Dios les dijo Comieron que el no fruto. comieran ese A ver, fruto. silencio. Comieron el fruto prohibido. Comieron el fruto prohibido. Ya, pecado original, ¿sí? Hay que tener bien claro, ¿ya? Pecado. Muy bien, se borra con el bautizo, hemos dicho. Se borra con el bautizo. Ya, se borra con el bautizo. También tenemos el pecado venial. ¿En qué consiste el pecado venial, chicos? El pecado venial consiste si una persona ha pecado, pero se arrepiente de corazón. Eso es pecado venial. Se arrepiente de corazón. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo. A ver. Si yo me peleé con mi hermana. Si yo me peleé con mi hermana. Pero pasado las horas o al día siguiente, yo le busco. Le digo, hermana, perdóname, discúlpame. Lo que he hecho está mal. Pasa a ser pecado venial. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo mi error. Estoy reconociendo mi error. Por ejemplo, ¿no? Otro. Profesor, discúlpame. Ayer mentí. Me fui con tal compañero a otra parte. No estuve mal. Perdóname. Ya no va a volver a suceder. ¿Qué pasa? Pasa a ser pecado venial. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo mi error, que he ofendido a Dios. Estoy reconociendo ese pecado que he cometido. Estoy reconociendo, chicos. ¿Sí? Estoy reconociendo otro. Si yo agarro una cartuchera de mi amigo y en son de broma lo escondo para que se asuste. Y cuando le entrego, le digo, amigo, discúlpame. No fue mi intención hacerte daño. Reconozco mi error. Pasa a ser pecado mortal. Pasa a ser pecado venial, disculpe, pecado venial. ¿Por qué? Porque me estoy arrepintiendo de corazón el daño que he causado en la otra persona. En la otra persona. El daño, ¿no? Esos daños prácticamente, ¿no? Esos daños a veces se quedan en la otra persona. Hay que tener cuidado, chicos, ¿ah? Hay que tener cuidado. Muy bien. También tenemos prácticamente el pecado mortal. El pecado mortal, chicos. El pecado mortal es cuando la persona no siente arrepentimiento de corazón. Y muchos mueren con eso. Muchos mueren con eso. Muchos mueren con el pecado mortal. Muchos dicen, ¿no? Ah, ya pues, y he hecho daño, y he hablado mal de Sol. Le he hecho quedar hasta por los suelos en todo el colegio. Y a mí no le voy a pedir disculpas ni perdón, ya que se queda así y de ella es su problema. No reconozco mi error. Pecado mortal. Pecado mortal. Ten cuidado esto, chicos. Hacer daño a otra persona también es pecado mortal. Esa alumna es burra, esa alumna es floja, esa alumna no merece estudiar. No. Pecado mortal. ¿Por qué? Porque estoy humillando a la otra persona. Estoy humillando a la otra persona. Estoy poniendo por los suelos a la otra persona. Tener cuidado también con eso, chicos. Hacer el bullying en el salón también es pecado mortal. Hacer quedar mal a mi compañero. Tratarle mal a mi compañero, burlarme. Eso es pecado mortal. Pecado mortal. Pecado mortal, chicos. También tenemos el pecado mortal del aborto.
Cuando yo quito la vida a un inocente que no se puede defender. Pecado mortal. Hoy en día muchos gobiernos de diferentes países aprueban, yo no sé cómo pueden aprobar estas leyes absurdas. Pecado mortal, chicos, abortar. Yo te cuento un caso mío, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad, tenía una compañera y me busca un día, ¿no? Armando me dice, estoy embarazada de mi enamorado, de mi enamorado. No sé qué hacer. Tú que estás en la iglesia, aconséjame. Yo no le puedo decir nada a mis padres porque mis padres me van a quitar todo, toda la ayuda, me dice, ¿no? Su pareja se quería deshacer del bebé, ya había buscado un médico para que aborte aquí en Huánuco, ¿no? Y mi mejor consejo fue, ¿no? Busqué un audio en el internet de una voz de un niño, ¿no? Es bonito, ¿no? No me mates, mamá. De unas palabras de un bebé que está por nacer. No me mates, mamá. ¿No? Y se la entregué. A los 4 días, ella me busca. Armando, he decidido tener a mi hijo. ¿Con el padre o sin el padre? ¿No? Y prácticamente voy a afrontar todo lo que se venga. Voy a afrontar. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado, chicos? ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera apoyado en esa idea del aborto? Sí, aborta, ¿no? Prefiero tus estudios, ¿no? Ojo, chicos. ¿Quién comete pecado ahí? Tanto la persona que va a hacer ese acto y la persona que lo aconseja. Los dos son cómplices de un asesinato. De un asesinato. Los dos, ¿ah? Los dos son cómplices de un asesinato. Pecado mortal, el aborto. Pecado mortal, hablar mal de las personas. Hablar mal. Muchas veces las personas soltamos veneno de nuestras lenguas para dañar a los demás. A esas personas se les llama serpientes porque esparcen su veneno, ¿sí? Esparcen su veneno a todas las personas. Habla mal. Eso hay que tener cuidado, chicos. A veces nuestra boca, nuestra lengua, nuestras palabras nos condenan. Nos condenan. Eso hay que tener cuidado. Al hablar, al dirigirte a un compañero. ¿Sí? Otro pecado mortal lo considera la iglesia. Cuando tú no te alegras por el bien de tu compañero. ¿Por qué Sol sacó mejor nota que yo? ¿Por qué Pérez Pozo saca un 20 y yo saco un 17? La iglesia lo considera pecado mortal. La iglesia lo considera pecado mortal. Porque dice, todo buen cristiano tiene que alegrarse prácticamente, ¿no? Por el triunfo del otro. No tiene que envidiar a nada. No tiene que vivir con el egoísmo. No tiene que vivir prácticamente con el odio, con el rencor. Tiene que alegrarse, chicos. Yo, por ejemplo, en mi caso, no tengo muchos compañeros que están triunfando en la vida. Muchos, ¿ah? Por ejemplo, el día de ayer, ¿no? Con los protocolos, ¿no? Acá a media cuadra de mi casa,
un gran amigo mío, ¿no? Hemos crecido de niños, ha puesto su pollería, ¿no? Grande, de 3 pisos. Me alegré. No fui, le felicité, hemos hemos comido un pollito, pero me alegré de ese modo porque él está sobresaliendo. Está sobresaliendo. Es así, chicos, todo cristiano debe actuar. El cristiano no debe vivir con odio porque va a hacer daño a la otra persona. No debe vivir con el rencor tampoco, con el rencor, porque va a hacer daño. Yo tengo que alegrarme por el triunfo de mis compañeros, de mis compañeras. Yo no tengo que decir, ¿no? Profe, desapruébale él. Y álzame nota. Estoy actuando como un cristiano falso. Si estoy pensando así. Eso me enseñaron mayormente, chicos. Les estoy diciendo, eso me enseñaron cuando yo estuve en el convento. Todo cristiano no debe ser así. El cristiano fracasado, me dijeron así de frente, el cristiano mediocre se alegra prácticamente por la derrota del otro. Se alegra. Y al alegrarse prácticamente por la derrota del otro, está cometiendo pecado. El cristiano debe alegrarse por el triunfo de las personas. Debe alegrarse. Debe alegrarse. ¿Sí? Debe alegrarse. Eso hay que tener cuidado, chicos, ¿ah? ¿Sí? No solamente de actos, no solamente de físico, se mata a una persona. También se mata prácticamente por las palabras. Por nuestro accionar, por nuestras acciones. Pecado mortal. Y esas acciones, chicos, es difícil de sanar, ¿ah? Es difícil de sanar. Si yo, por ejemplo, un ejemplo, si yo le humillé a Campos Rojas va a tardar en sanar esas heridas, ¿ah? ¿Por qué? Porque si yo le ofendí, su autoestima va a estar por los suelos. Su autoestima. ¿Y tú cómo te vas a sentir? El que le ofendió se va a sentir mal, se va a sentir triste. ¿Por qué? Porque tu propia conciencia te está juzgando. Y tu propia conciencia es el que no te va a dejar tranquilo. Así de sencillo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. También tenemos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? El mismo Jesús lo dijo. El mismo Jesús a sus discípulos. Todo aquel que peca contra Dios y contra el Hijo tendrá perdón. Pero aquel que peca contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en la tierra ni en el cielo. Mejor será que esa persona no hubiera nacido. Palabras fuertes, ¿ah? ¿Por qué contra el Espíritu Santo, chicos? ¿Sabe por qué? Es cuando dudamos que Dios existe. Es cuando yo dudo de la real presencia de Dios, en caso de los ateos. Es cuando yo dudo de la creación de Dios. Es cuando yo dudo, chicos. Eso hay que tener cuidado también, ¿ah? Eso hay que tener cuidado. Y el pecado más grave, chicos, el pecado que no tiene perdón, dice, es cuando tú cometes un pecado, pero sabes las leyes de Dios, que eso es malo, cometiste un pecado grave. Un pecado grave. Pero si tú cometes un pecado, pero ignoras ciertas partes de las leyes de Dios, Dios te puede perdonar. Pero tú sabiendo los mandamientos, sabiendo las leyes de Dios, que eso es malo, pero lo cometiste el peor de los pecados.
el peor de los pecados. Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Está escrito en las leyes de Dios. Pero si yo maltrato a mi papá, maltrato a mi mamá, le hago llorar a mi mamá, cometiste la peor atrocidad de la vida. El peor pecado. ¿Por qué? Porque tú sabes que eso es malo, de ofender a tu papá y a tu mamá, pero así lo has hecho. Así lo has hecho. Ya cometiste. Otro, la desobediencia. Cuando yo desobedezco cualquier mandato de mis padres, de mi profesor, pero tú desobedeces, pero sabes que eso es malo, cometiste el peor pecado que hay. Que no tienen perdón contra Dios, ¿ah? Eso hay que tener cuidado. Eso hay que tener cuidado, chicos, ¿ah? Eso hay que tener cuidado. El odio también es otro pecado mortal. El odio. El odio te puede llevar a un asesinato peor, ¿ah? El odio hay que tener cuidado. El odio no tiene perdón de Dios, ¿ah? Cuando yo odio a mi compañera, cuando yo odio a mi papá, cuando yo odio a mi compañero, no tiene perdón de Dios. Porque Dios es amor, Dios es solidaridad, Dios es paz. El padre del odio es el demonio. El padre, ¿cómo se llamó el arcángel que se rebeló contra Dios? ¿Alguien sabe? Gabriel. El diablo. No era Gabriel, ¿ah? Lucifer, profesor. Se llamaba Lucifer. Lucifer, ¿no? Lucifer era el arcángel más Lucifer. Silencio. Lucifer. Lucifer era el arcángel más hermoso que había en el cielo. Lucifer. Pero Lucifer quería ser como Dios y más que Dios, ¿ah? Y se rebeló. Él y algunos seguidores. Y Dios de una patada lo mandó fuera del cielo. E hizo un lugar para él, el infierno. Lo botó. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. Se rebeló. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? A ver. Profesor. Sí, profesor. Muy bien, seguimos. Según la Iglesia Católica, en el catecismo, el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. ¿Por qué contra la razón? Va en contra de la razón de Dios, la verdad, porque Dios es verdad y el pecado es mentira. El padre de la mentira es el diablo, el padre del pecado es el diablo. Y va contra la conciencia recta, porque Dios es recto y el pecado me desvía de la conciencia recta, me hace tomar decisiones equivocadas. ¿Sí? Es falta el amor verdadero, ¿ves? Si yo peco contra Dios, chicos, pequé contra mi prójimo. ¿Por qué contra mi prójimo? Porque es la bella creación de Dios. Y si yo peco con mi prójimo, ofendo a mi prójimo, ofendo a Dios. Ofendo a Dios. Así de sencillo. Ofendo a Dios. Porque Dios vive en el prójimo. Y si tú ofendes al prójimo, estás ofendiendo a Dios. Estás ofendiendo a Dios, ¿ya? Muy bien. También hay que tener cuidado. ¿Se considera pecado mortal? Cuando nosotros vivimos prácticamente pegado a los bienes de la tierra, a los bienes materiales, a los bienes materiales. Por ejemplo, las herencias. Papá y mamá tienen 3 hijos. Por ejemplo, a Campos Rojas le toca el 3er piso. Y Campos Rojas dice, papá, ¿por qué a mi hermana la has dejado en la mejor parte? A mí me has mandado al último piso. ¿Qué está haciendo? Pecado. ¿Por qué? Porque a través de esa pelea viene la desunión familiar.
Hay hermanos hasta que se matan por herencia. Hay hermanos que se van a juicio por herencia. Profesor, Hay como hermanos que Caín se y odian Abel. por herencia. Claro, Caín y Abel, que se odian por herencia. Hay que tener cuidado con eso, chicos. Hay que tener cuidado. Los bienes materiales. Hay un video, ¿no? Que dice de una chica que muestra un cementerio y señala las tumbas. Aquí tú no vas a meter tu carro. Aquí tú no vas a meter tu casa. Aquí tú no vas a meter tus cosas materiales. Solamente contigo se van las cosas buenas que tú has hecho. Eso se van contigo. Cuando tú llegues a la presencia de Dios, Dios no te va a pedir, ¿no? Hijito, ¿qué profesión has estudiado? ¿Tienes doctorado? ¿Tienes maestría? ¿Tienes un carro 4x4? ¿Tienes una casa con piscina? Dios no te va a pedir eso. Dios no te va a pedir eso. Dios te va a pedir tus actos. ¿Qué has hecho por tu prójimo? ¿Qué has hecho por tus hermanos? ¿Qué has hecho por tu familia? Eso te va a pedir Dios. Eso te va a pedir Dios. El pecado se considera una ofensa a Dios. Eso lo tenemos claro. No. San Agustín decía, San Agustín de Hipona, Dios, contra ti pequé, solo contra ti y contra ti. Todo lo he hecho malo. ¿Sí? Y todo me ha alejado de ti, contra ti. Mi corazón está alejado de ti, de la presencia de Dios. Perdóname, Señor Jesús, si yo me he alejado de ti. Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, El profesor. pecado es prácticamente un desprecio a Dios. Es un desprecio a Dios, ¿ya? Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia, ¿ves? A la obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte, ¿ah? Jesús fue obediente. Jesús es el mejor ejemplo de la obediencia. El mejor ejemplo de la obediencia. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien, seguimos. A ver, a ver. El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vayan en contra de la ley de Dios. Acción, mi conducta, mi forma de ser, sentimiento, lo que yo tengo guardado, o pensamiento, lo que mayormente va en contra de la ley de Dios, ¿ya? En contra de la ley de Dios, ¿sí? Mayormente, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia dice que pecar puede ser, a ver, que pecado puede ser algo malo, injusto ante los ojos de Dios, ¿ya? A ver, ¿ya? Muy bien. Mayormente, ¿no? El libro de los jueces. Por tanto, pecar no es alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios, ¿ya? Como Dios es el creador, tiene el derecho de establecer normas sobre nuestras vidas. Dios tiene el derecho prácticamente de guiar nuestras vidas porque Él es nuestro creador. Él nos ha creado. Él nos ha creado para nuestro bien. Él nos ha creado para que el hombre prácticamente sea libre, sea perfecto, sea sencillo, sea humilde, sea obediente. Sea obediente, ¿sí? Sea obediente, ¿ya? Muy bien. El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia. Eso lo hemos visto antes, ¿no? Es una falta el amor verdadero. El amor verdadero es Dios. El pecado es una falta contra el amor de Dios. Y contra el amor al prójimo. Contra el amor al prójimo, ¿ya? El pecado nos enseña a vivir
prácticamente la mentira, porque Dios es verdad. El pecado es como una cadena, chicos, que te ata cada vez, miren, como una cadena. Acá te ata en un brazo, en otro brazo y en los pies y no te deja avanzar. No te deja avanzar. Eso es el pecado. Eso es el pecado, ¿verdad? ¿Qué dice el Papa Juan Pablo II? Que es santo. El pecado se presenta en forma de bueno, en forma de agradable. Eso es el pecado. El pecado se presenta algo bonito, algo maravilloso. Pero una vez que ya estamos dentro, es difícil salir, chicos. Necesitas que alguien te ayude, un asesor espiritual, una monjita, un sacerdote, alguien que te ayude a vencer eso. Si yo miento 1, 2, voy a mentir 3, 4, 5, 6, y etcétera, voy a mentir. Si a mí me gusta hablar mal de las personas, 1, 2, se va a volver un vicio. Voy a hablar mal de todos. 3, 4, 5, 6, no voy a poder salir ahí. Pecado. El pecado es un vicio, prácticamente, un vicio. Un vicio, ¿ya? Muy bien. A ver, seguimos. Ya vamos a terminar, ¿ya? A ver. El pecado mortal extraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia. Perdemos la gracia con el pecado. Esa gracia que nos dio en el bautizo. Pero ¿cómo lo podemos recobrar? Mediante la confesión. La comunión también, recibiendo el cuerpo de Cristo y asistiendo a la misa. Así lo puedo recobrar el pecado, confesándome. Pero necesito tener un arrepentimiento de corazón. Ver en qué fallé, en qué ofendí a Dios, ¿no? ¿Sí? Si hemos tenido la desgracia de cometer pecado mortal, debemos pedir perdón a Dios de todo corazón y reconciliarnos con Él mediante la confesión y la comunión, ¿ya? Haciendo buena confesión, ¿ah? Acercándome al sacerdote, contarle de qué modo ofendí a Dios, haciendo daño también a una persona, acercarle. Y el sacerdote te va a absolver de tus pecados. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te absuelvo. ¿Por qué? Porque Jesús le dio esa autoridad. Todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Le dio a sus discípulos. Y los sucesores de los discípulos son los sacerdotes. El único modo que Dios te devuelva la gracia, confesándote de corazón. ¿Qué consecuencias tiene la reiteración de pecado? Que les dije, ¿no? Nos hace un vicio totalmente. Un vicio que va a ser difícil salir. Que va a ser difícil salir, ¿ya? Y con esto terminamos. Acá nos dice el Papa, ¿no? El pecado más grande de hoy es que los hombres han perdido el sentido del pecado. Para ellos, pecar es algo normal. Es algo normal. Algunas personas tienen lengua de serpiente, ¿ves? Porque hacen lo que hizo la serpiente con Adán y Eva. Destruyen la paz. Les gusta hablar mal de las personas, esparcir sus venenos. Pecado. Pecado. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor, sí, profe. Muy bien, a Sí, ver. profesor. A ver, Figueroa, dime un número del 1 al 24. 10. 10 a 3, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, Daniela, prende tu audio. Daniela, Sí, a ver, profesor. dirige la oración final, ¿ya? Ok, profesor. Nos ponemos a actitud de oración. Ya. Comienza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. No deje caer en Dios te Amén. salve María, Dios llena te eres de gracia. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Los ahora y pecadores, en la hora, por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. en nombre del Del Padre, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, les dejo que Dios y nuestra Santísima. ¿Alguna duda antes? Profesor. No, profesor, yo lo Ya. entendí. ¿Ah? No, profesor. Todo claro, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos, les dejo que Dios y nuestra Santísima Virgen los acompañe, ¿sí? Bendiciones a todos. Chao, profesor. Chao, profesor.